Hola, bienvenidos sean todos ustedes. En esta ocasión voy a estar presentando yo, pero primeramente quiero darles una cordial bienvenida y decirles que la doctora Sara Díaz les agradece su presencia el día de hoy. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, hoy dentro de las jornadas científicas del COSIT vamos a presentar el proyecto Mujeres a la Ciencia. Estas pláticas se van a estar llevando a cabo todos los miércoles a la 1. ¿Qué perseguimos con estas pláticas? Bueno, buscamos acercar a la comunidad, en especial a las niñas y jóvenes, a historias de vida de mujeres sobresalientes en el estado de Baja California Sur, por su trabajo, su trayectoria, sus aportes o sus historias, puedan ser un ejemplo impulsor para las nuevas generaciones. Entonces, en esta ocasión, nuestra invitada especial es la doctora Eleonora Romero, quien nos va a hablar pues de ella, de su vida, de sus retos. Y por favor, al final de la plática, todas sus dudas, todas sus preguntas, todas las inquietudes, la doctora Eleonora está abierta para responder, para contestar, para platicar si hay alguna vivencia o anécdota que quieran comentar. Y les recordamos que las dudas, preguntas las pueden dejar en el chat de aquí de Zoom o también nos pueden escribir por Facebook. Y sin más, le doy la cordial bienvenida a nuestra invitada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues voy a iniciar compartiendo. Ahí está. Bueno, pues muy buenas tardes. Mi nombre es Eleonora Romero Vadillo. Yo nací en la Ciudad de México el 12 de mayo de 1962. Mis padres, ambos son originarios del estado de Campeche, se casaron el 3 de enero de 1959. Mi padre, Javier Romero Gutiérrez, nació en Champotón, Campeche, el 13 de febrero de 1923. Él creció principalmente en la ciudad de Campeche, aunque varió algunas ocasiones, ya que mi abuelo ocupó algunos cargos políticos, y por lo mismo cambiaron de ciudad. Mi abuelo fue gobernador de Campeche de 1931 a 1935. Mi padre fue el mayor de 7 hermanos, ¿sí? Él emigró a la Ciudad de México para estudiar la preparatoria y posteriormente ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras, donde cursó la carrera de Historia. Mi madre, Guadalupe Vadillo Castillo, nació en la Ciudad del Carmen, Campeche, el 1 de febrero de 1934. Es la menor de 2 hermanos. Siendo muy pequeña, la familia emigró a la Ciudad de México y ahí fue donde ella realizó sus estudios de primaria y de comercio. ¿Sí? A los 14 años comenzó a trabajar como telefonista en un despacho para poder costear sus estudios. A los 17 años comenzó a trabajar como secretaria en la Secretaría de Economía. Por las mañanas trabajaba en la Dirección de Minas y Petróleos y por las tardes en la Dirección de Estadística. Donde en esta secretaría trabajó hasta mi nacimiento y posteriormente se dedicó solamente al hogar. Un mes después de mi nacimiento, mi padre, junto con otro amigo, Enrique Ramírez y Ramírez, y otros amigos, fundaron el periódico El Día, donde laboró desde 1962 hasta 1980. Él fue articulista, además de ser su director del periódico,
y posteriormente dirigió el periódico. A la muerte de Enrique Ramírez y Ramírez, él quedó como director del periódico, y también en ese tiempo dirigió un diario vespertino, que era el periódico Crucero, ¿sí? En 1979 recibió el Premio Nacional de Periodismo por su trayectoria periodística, y posteriormente, en 1980, que sale del periódico El Día, pues participó en un programa de televisión que se llamaba Enfoque Periodístico, y también fue articulista del periódico Excelsior hasta el 2008. Y él falleció el 2 de septiembre del 2011. Mi padre gustaba mucho de la lectura. Pueden ver aquí su biblioteca de la casa, una parte de la biblioteca de la casa. Él gustaba mucho de la lectura, por lo que nosotros crecimos rodeados de libros, y pues obviamente eso fomentó en nosotros el gusto por la lectura. Yo soy la menor de 3 hermanos, ¿sí? Aquí estamos mis hermanos, mi hermana Irma Guadalupe, mi hermano Jorge Javier, y en algunas fases de nuestra niñez. Y bueno, aquí ya en la edad adulta, estamos los 3, yo soy la menor, soy esta. Nosotros crecimos en la Ciudad de México, pero solíamos pasar las vacaciones en Campeche, en la ciudad de Campeche, donde vivían la mayoría de mis tíos y viven la mayoría de mis primos. Aquí les muestro pues una foto de la boda de oro de mis abuelos, donde estamos la mayoría de los primos y tíos. Se usaba usar el traje regional campechano en muchas de las fiestas, entonces por eso ven a la mayoría con el traje regional campechano. Pues a mí me gustaba mucho ir a Campeche, pasar las vacaciones en Campeche, y pues siempre me gustó mucho la playa, ¿sí? Y pues jugar mucho con mis primas. Aquí pues estoy yo vestida de campechana junto con mi hermana y mis primas, con las que más nos llevábamos, con las que llegábamos a su casa cuando íbamos de vacaciones. Aquí estamos también con ellas. Entonces solíamos pasar todas las vacaciones, o la mayoría de las vacaciones las pasábamos ahí, disfrutando de los primos, jugando. Solíamos jugar pues a la matatena, jugábamos al valero. Aquí está mi prima con un valero, jugábamos mucho el valero. Salíamos a jugar bote pateado con los chicos, con los niños del barrio de Guadalupe en Campeche. Pero también nos gustaba mucho ir a caminar al malecón, a ver la puesta del sol, y en ocasiones pues también íbamos a ver la salida del sol por la madrugada. Bueno, pues yo comencé a ir al jardín de niños desde muy pequeñita. A los 2 años, cuando mi mamá iba a llevar a mis hermanos, yo lloraba por quedarme en el jardín. Así es que había una maestra, la maestra Anita, pues que le decía a mi mamá que me dejara. Entonces yo empecé a quedarme en el jardín desde los 2 años, y ahí aprendí, entre otras cosas, pues aprendí a contar desde muy pequeña, y a contar de 5 en 5, de 10 en 10, ¿sí? Siempre me gustaron mucho los números en ese tiempo, entonces ahí aprendí. A los 6 años ingresé a la primaria en el Colegio Madrid. El Colegio Madrid es un colegio fundado en 1941 por los republicanos españoles, a los que el presidente Lázaro Cárdenas les abrió las puertas de México. Todavía existe, es un colegio, pues ya no es era un castillo. El colegio era un castillo de la época de la Revolución, ¿sí? Pero ya no está ahí, ya lo demolieron para hacer el metro, y el colegio se cambió a otra ubicación, ¿no? En los primeros años de primaria, pues mi gusto por los números se vio incrementar.
En la primaria del colegio, lo primero que hacíamos por la mañana era un pequeño dibujo en la parte superior izquierda de la hoja donde íbamos a trabajar ese día, que le llamábamos la viñeta. Y a un lado escribíamos las observaciones, ¿sí? Observábamos cómo estaba el cielo, si estaba despejado, nublado, ¿sí? Después el viento, observábamos si había viento en calma, si había vientos fuertes, a veces poníamos vientos huracanados, ¿sí? Y poníamos la temperatura, ¿no? La temperatura en todos los salones teníamos un termómetro para ver la temperatura. Entonces esa era la primera actividad del día, seguida por el cálculo mental, ¿sí? Entonces ya nosotros llevamos nuestra hoja preparada y ya la primera actividad, cálculo mental, ¿sí? Entonces, pues a mí me gustaba mucho y creo que eso me ayudó mucho, fue de las cosas que siguieron fomentando mi gusto por las matemáticas, en ese tiempo por los números, por los cálculos, ¿sí? Entonces, esa actividad del cálculo mental la considero fundamental en mi formación, ¿sí? Después, cuando estaba yo en cuarto de primaria, la directora solía llegar al salón y ponernos a concursar, a hacer concursos de cálculo mental, de las tablas de multiplicar, ¿sí? Y pues yo siempre sobresalía en esos concursos, me gustaba mucho, me sabía muy bien las tablas. Es algo que pues yo siempre he dicho cuando he platicado con profesores de primaria, que el fomentar el cálculo mental, ¿no? Porque eso hace que el niño desarrolle una estructura lógica, ¿sí? Y es importante también saberse las tablas, ¿no? Últimamente, pues, empezaron a decir que no había que memorizar las tablas, ¿sí? Pero la memorización también es parte del aprendizaje y el saber las tablas de memoria pues nos permite poder hacer esos cálculos mentales que, como decía, te permiten hacer una estructura lógica en el cerebro, ¿sí? Y poder desarrollar pues, más adelante la comprensión de las matemáticas. Y pues pues cuando era niña solíamos también salir a jugar después del colegio, salir a jugar en las tardes con los amigos del barrio, ¿sí? de la colonia, salíamos a andar en bicicleta y ya por la tarde, después de hacer tareas, a mí me gustaba mucho resolver ejercicios de matemáticas en unos libros que mi mamá nos compraba, que se llamaban los cuadernos alfa de matemáticas. Y entonces a mí me gustaba mucho resolver los problemas. Aparte, pues también en esa época, mi abuela materna, que ella vivía con nosotros, ella jugaba mucho conmigo y me ponía muchos juegos de números. Siempre me decía, ¿no? A ver, piensa un número, ¿no? Multiplícalo por 3, saca la mitad, etcétera, ¿no? Réstale el número que pensaste y al final ella adivinaba el número que a mí me había quedado. Entonces, pues me gustaba mucho y además me intrigaba cómo ella podía saber, ¿no? Qué número era el que me había quedado. Entonces yo me ponía a analizar las operaciones hasta que descubrí, ¿no? Cómo se realizaba para adivinar, ¿no? Entonces, pues también mi abuela me enseñó desde muy pequeña a jugar dominó, a jugar otros juegos de cartas y eso. Y todo esto motivó también mi gusto por las matemáticas. Entonces, pues desde niña, como me gustaban mucho los desafíos también de lógica, pues todavía conservo mi colección de revistas de lógica, de esta que se llama Cacumen, que era una revista española. Y me gustan mucho, ¿no? El cubo de Rubik y todos sus derivados. Entonces siempre me gustó. Bueno, el cubo de Rubik llega a México más o menos en el año 1979, ¿no? Y de ahí pues siempre me gustó mucho ver la lógica para resolverlo y desde pequeño, bueno, desde que lo tuve en mis manos, pues
aprendí a resolver el cubo de Rubik y poco a poco pues fui formando mi colección de diferentes tipos de cubos. Pero en general me atraían las ciencias exactas, no solo las matemáticas. La química me gustaba mucho, también me apasionaba y pues de niña en una Navidad pedí mi juego de química y en otra Navidad un microscopio, que todavía lo conservo, esta es la foto de mi microscopio original que tengo desde niña. Entonces siempre la química fue otra de mis pasiones, ¿sí? En esa época pues yo decía que iba a estudiar química, ¿no? Después entré a quinto de primaria, quinto y sexto de primaria, pues no fueron tan buenos para mí. Tuve un profesor, por aquí lo pueden ver, el profesor Víctor Cuervo, pues que no me quería mucho y ponía además a sus preferidos, los ponía a calificar. Entonces siempre me ponían mal todo lo de matemáticas, ¿sí? Y resulta que en quinto y sexto reprobé matemáticas, ¿sí? Y además el profesor puso ahí en mi boleta, debe estudiar matemáticas. Y yo siempre, pues, vacilo, ¿no? Pues le hice caso y estudié matemáticas, ¿sí? Entonces, pues eso no me desanimó, a pesar de todos esos 2 años que fueron bastante difíciles, no me desanimó, no me quitó el gusto por las matemáticas. Y posteriormente, los 3 años siguientes, los 3 años de secundaria, tuve un excelente maestro, Iñaki Olaizola, ¿sí? Y él incrementó mi gusto por las matemáticas. Él, aparte de ser un excelente maestro para explicar, además de los libros de texto, que pueden ver aquí, llevábamos los libros de Santaló y Carbonell, ¿sí? Pero él nos pedía otro libro que se llama Álgebra Recreativa. Este libro pues tiene muchos problemas diferentes que pues desafían la mente, se resuelven con álgebra, que era lo que estudiábamos en primer año, en la secundaria en general estudiábamos álgebra, bueno pues problemas de álgebra pero un tanto diferentes, ¿no? Eran para hacer atractivas las matemáticas. Entonces, ahí pues nuevamente se incrementó mi gusto por las matemáticas. Aquí están, la secundaria, esos 3 años. Pues tuve excelentes maestros, tuve también una maestra de química excelente que también, pues fomentó también mi gusto por la química, ¿sí? Yo seguía en ese tiempo pensando que estudiaría la carrera de química, pues me seguía gustando mucho, ¿no? En 1977, en el año que terminé la secundaria, el colegio organizó un viaje a España con el fin de festejar el fin de la dictadura franquista, después de la muerte de Franco en 1975. ¿Sí? Y pues alrededor de 40 estudiantes, entre estudiantes y profesores, que iban desde sexto de primaria hasta preparatoria, nos fuimos de viaje a España. ¿Sí? Fue una gran experiencia. Pudimos conocer varias ciudades de España y pues convivir con los compañeros y algunos profesores. Entonces, esa fue otra experiencia que marcó en mi vida, ¿no? Y posteriormente, pues ese año ingresé a la preparatoria. Durante el primer año de preparatoria, pues tuve una maestra que realmente no era muy buena, ¿sí? Y pues yo solía discutir con ella los procedimientos, como llevábamos álgebra nuevamente, pues yo ya había aprendido bastante de álgebra en la secundaria, entonces pues discutía con ella los procedimientos, que a veces ella no aceptaba que se resolvieran los problemas por un método diferente al que ella había planteado, ¿no? Entonces yo discutía bastante y ella ponía un problema y ofrecía puntos extras para aquel que lo resolviera primero. Y pues yo llegaba primero y decía, no, así no es, ¿no? Entonces, pues sí se siente frustración, enojo,
pero pues yo sabía que estaba bien y entonces me acercaba al maestro de matemáticas, el maestro Antonio López Quiles. Él impartía matemáticas en otros grados, impartía cálculo, es el profesor que está aquí a un lado, el de barba. Él era el maestro que además había ido al viaje a España con nosotros, entonces yo lo conocía y me acercaba con él para que pues resolviera si me dijera que si realmente estaba yo bien o mal. Entonces, pues él me decía, no, pues sí está bien, eso simplemente otro procedimiento, ¿no? Entonces, pero pues aún así me siguieron gustando las matemáticas, ¿sí? Y en el segundo año de la preparatoria, pues conocí la geometría analítica, ¿sí? En el segundo año de preparatoria nuevamente tuve una maestra excelente, la maestra María Eugenia Regueiro, ¿sí? Y fue en este año cuando decidí que estudiaría la licenciatura en matemáticas, ¿sí? Abandoné mi idea de estudiar química, aunque me seguía gustando la química. Mi profesor de química era este que está aquí al centro, el profesor César. También un excelente maestro, sin embargo, pues ganó mi gusto por las matemáticas, y fue cuando decidí que estudiaría matemáticas. Entonces, en el tercer año de la preparatoria teníamos que tomar la decisión, ¿no? Al iniciar el tercer año de la preparatoria, teníamos que tomar la decisión, ya que nos separaban en áreas, ¿sí? En áreas, el área 1, que era físico-matemáticas, el área 2, que era de biológicas, y así, ¿no? El área 5 era humanidades. Entonces había que tomar en ese momento la decisión, y pues decidí tomar el área 1, que era de físico-matemáticas. Aquí mis compañeros, estos éramos todos los que estábamos en área 1. Bueno, ahí no aparezco yo porque tomé la foto, pero bueno, el colegio tiene grupos muy grandes, éramos muchos los que entramos al tercer año, y solo los que ven aquí ingresamos al área de físico-matemáticas. Varios estudiamos la licenciatura en matemáticas. Y entonces en julio de 1980 concluí la preparatoria, ¿sí? Aquí estoy con la directora de la preparatoria, también una excelente maestra que impartía la clase de historia. Parece que están hackeándonos aquí. Sí. Bueno, no sé qué procede ahí. La directora era la maestra de historia, y aquí tengo la directora general también, una excelente maestra que la conocimos desde la primaria. Y bueno, aquí estoy con todas mis compañeras del área 1, todas estábamos en físico-matemáticas. Las tres que estamos en el centro estudiamos la licenciatura en matemáticas, aunque ellas dos se fueron a la UNAM. Ahorita les voy a platicar. Ven aquí la graduación de la preparatoria. El día de la graduación me entregaron 2 medallas. Una de las medallas fue por permanencia en el colegio, y la otra fue por mi promedio de MB. En ese tiempo pues, nos calificaban con letra, MB, BS y MA, ¿no? Entonces obtuve el promedio de MB y por eso fue una de las medallas. Pues después de eso ingresé a estudiar la licenciatura en matemáticas en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. En realidad presenté examen para ingresar a la UNAM, para ingresar a la Metropolitana, pero las clases en la Metropolitana empezaban primero. La Metropolitana es una universidad que se creó en 1976. Pues tenía pocos años de haberse creado, en 74 creo. Bueno, tenía pocos años, era una universidad nueva, todavía era pequeña. Entonces,
iniciaban las clases y posteriormente de que ya estaba tomando clases en la Metropolitana me llegó también la aceptación de la UNAM. Entonces, pues ahí había que tomar una decisión, ¿no? Yo siempre había pensado irme a la UNAM. Mis hermanos estudiaron en la Metropolitana también, pero yo decía, yo sí me voy a ir a la UNAM. Aunque ellos también fueron aceptados en la UNAM, decidieron quedarse en la Metropolitana y yo decía, no, yo sí me voy a ir a la UNAM. Pero platicando con los maestros que me estaban dando clases, pues me aconsejaron, ¿no? Quedarme en la Metropolitana porque era una universidad más pequeña. Los profesores que eran los mismos, porque muchos de los que eran profesores de la UNAM estaban dando clases en esta nueva universidad que era la Metropolitana y los grupos eran pequeños. Tenía otra ventaja que para los que íbamos a estudiar carreras de matemáticas, física, pues teníamos acceso a las computadoras de una manera más fácil que en la UNAM. Entonces, hubo varias cosas por las que me aconsejaron que mejor me quedara en la Metropolitana. Entonces, por eso decidí, ¿no? La universidad me quedaba bastante lejos, ¿sí? Yo cuando entraba a las 8 de la mañana tenía que salir a las 6:30 de mi casa, hacía 1 hora y media para llegar, tenía que tomar 3 transportes diferentes, tenía que tomar un pecero, luego toda una línea del metro y luego otro autobús para llegar a la universidad, ¿sí? Pero pues pues era el desafío y había que afrontarlo, ¿no? Entonces, me decidí quedar allí en la Universidad Autónoma Metropolitana y estudié ahí la licenciatura en matemáticas. Éramos pocas mujeres en la carrera, éramos pocas. Y bueno, pero en general yo nunca sentí tanto que hubiera una discriminación por ser mujeres, salvo con un profesor, ¿no? Un profesor que solía llamarnos las prófugas del metate, ¿sí? Un profesor que nos daba análisis funcional, pues solía decirnos las prófugas del metate, ¿no? Pero fuera de eso, pues todo fue bien, ¿no? Con mis compañeros, todo. Al final de la carrera teníamos que elegir en el último año la terminal que íbamos a seguir. Podíamos optar por matemáticas puras o elegir matemáticas aplicadas. Y yo me fui por la opción de las matemáticas aplicadas. En especial elegí la opción de matemáticas aplicadas a la economía. Ya cuando estaba terminando la carrera, hice el servicio social como ayudante académico, ¿sí? Era ayudante académico de un profesor, Javier Hernández se llamaba, que en ese momento era el secretario general de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Y entonces, pues como se han de imaginar, estaba demasiado ocupado y más que de ser ayudante, terminé dando yo el curso por completo. Entonces, esa fue mi primera experiencia formal dando clases. Ya había yo dado, pues en la prepa ayudaba yo a mis compañeros por las tardes, les daba clases sobre todo en el segundo año, les daba clases de geometría analítica, pero también en los años de la prepa participé dando alfabetización para adultos en una colonia, ¿sí? Aquí está mi hermana y una gran amiga, Alma Montero, que participábamos en una colonia con actividades, entre ellas hacíamos actividades de alfabetización. Esa había sido de mis primeras experiencias, pero ya formalmente pues fue como ayudante académico. El 25 de septiembre de 1984 conocí a Juan José, quien hoy es mi esposo. Él es originario de Santiago, Baja California Sur, ¿sí? Pero él también se fue a estudiar a la Ciudad de México la carrera de arqueología. Y al poco de tiempo de conocernos nos hicimos novios y pues emprendimos una gran cantidad de aventuras, viajes, ¿sí? Viajes por la ciudad. Los fines de semana solíamos ir a conocer los pueblos cercanos a la Ciudad de México. Entonces, pues empezamos a compartir muchas cosas.
En ese tiempo, bueno, yo siempre había dicho que no me iba a dedicar nunca a dar clases, ¿no? Yo decía que quería trabajar en algo más aplicado. Sin embargo, el 2 de septiembre de 1985 comencé a impartir clases en la preparatoria del Colegio Motolinía, ¿sí? Este era un colegio de monjas, ¿sí? Y eran puras mujeres, las alumnas eran puras mujeres. Y entonces, pues yo no congeniaba mucho con las monjas y querían que mantuviera el grupo calladito, que no se movieran, que estuvieran en silencio. Entonces no permitían, pues, establecer dinámicas para hacer a las niñas, pues, la clase más entretenida, ¿no? Hacer concursos, hacer causas, no permitían nada de eso. Entonces, pues no era una experiencia muy buena. Y entonces el 19 de septiembre, cuando me dirigí a dar clases, era el 1985, a las 7:19 iba yo, caminaba yo de mi casa a lo que es la Avenida Revolución en México, caminaba, tenía que atravesar el periférico, un puente peatonal, y estando yo en el puente peatonal a las 7:19 de la mañana, se dio el terremoto que sacudió fuertemente a la Ciudad de México. Entonces, pues llegué al colegio, había un caos, todo el mundo lloraba, gritaba, las niñas habían visto cómo se desplomaban edificios cuando iban rumbo al colegio. Bueno, la cuestión es que se suspenden las clases por un mes, ¿sí? Entonces, pues el objetivo era revisar los edificios, ¿verdad?, de las escuelas que no presentaran daños. Y entonces, en ese tiempo, mientras no había clases en la prepa, se abre la Metropolitana, que también estuvo cerrada un tiempo, y yo estaba todavía con los trámites de mi título, voy al departamento de matemáticas, y me ofrecen trabajo de tiempo completo como profesor investigador. Así que en octubre de 1985 pues comencé a trabajar en la UAM, y cuando se reinician las clases en la preparatoria, pues fui y renuncié, ¿sí? Ya no seguí dando clases en la preparatoria, así es que fue una corta experiencia. Pues comencé a dar clases en la Metropolitana y un año después comencé mis estudios de maestría en matemáticas, ahí en la misma universidad, en la Metropolitana de Iztapalapa. Y esta vez elegí el área de estadística. Mi tema de tesis de la maestría fue el pronóstico de puntos de cambio en series de tiempo. Este es el estudio de series de tiempo económicas, principalmente, de ver cuando hay cambios, por ejemplo, si vemos una serie, cuando hay una devaluación, pues viene un punto de cambio en una serie económica. Entonces, ese era el estudio que yo realizaba, ¿no? El pronóstico, pronosticar puntos de cambio en series de tiempo. Bueno, aquí estoy yo con mi primer computadora. Cuando inicié la maestría pude comprar mi primer computadora, era una computadora Printaform de pantalla verde, no eran en colores, no tenía disco duro, ¿sí? Aquí pueden ver, tenía 2 hendiduras para insertar disco, en una de las hendiduras poníamos el sistema operativo y en el otro poníamos el programa que íbamos a utilizar. Cuando eso, en vez del Word que utilizamos ahora, se llamaba el programa AchievWrite, era el que utilizaba, con el que escribí mi tesis de maestría. Bueno, mientras estudiaba la maestría, continué dando clases en la UAM, ¿sí? Daba clases en el área de ciencias sociales, principalmente en la carrera de economía. En la carrera de economía llevaban 5 matemáticas y yo solía dar desde matemáticas 1 hasta matemáticas 5. Pero también di clases en el área de ciencias biológicas, ¿sí? Ciencias biológicas y la salud, en especial en la carrera de hidrobiología. Y en los últimos años que estuve en la Metropolitana también impartí clases en la licenciatura en matemáticas.
Y bueno, pues una vez concluida la maestría, Juan José y yo decidimos venir a vivir a La Paz. Y pues como ya había mencionado, me gustaba mucho el mar, ¿sí? Y ya no quería vivir en la Ciudad de México, ¿sí? La Ciudad de México, el tráfico en la ciudad, la contaminación, todo eso me estaba causando muchos estragos, ¿sí? Entonces decidimos venir a vivir a La Paz, ¿sí? Aquí está nuestro boleto, el transbordador que tomamos para venir a La Paz. Y los primeros días de enero de 1991, currículum en mano, me vine a recorrer el CIBNOR, el CICIMAR y la UAPS, ¿sí? En la UAPS recorrí todos los departamentos pidiendo trabajo, ¿no? Y pues casualmente acaba de renunciar el profesor de estadística en la carrera de agronomía en la UAPS y también requerían un profesor de estadística en el departamento de pesquerías. Así es que al día siguiente me llamaron con la buena noticia de que me podía presentar a trabajar a partir del 14 de enero. Pues regresé enseguida a presentar mi renuncia en la UAM. Yo seguía trabajando en la UAM Iztapalapa. Entonces regresé a presentar mi renuncia y también pues a darle la noticia a mis padres de que me iría a vivir a más de 1,500 kilómetros de distancia. Y pues el 23 de febrero de ese año nos casamos, ¿sí? Y posteriormente, pues, bueno, ya empecé a dar clases aquí en la UAPS, en el departamento de agronomía principalmente. Y posteriormente, durante 2 semestres, impartí las asignaturas de estadística en la carrera de bioquímica y administración y de cálculo vectorial en el Instituto Tecnológico de La Paz. Luego, el 27 de junio de 1993, nació mi primer hijo, ¿sí? Carlos Federico. Y posteriormente, bueno, en ese tiempo pues di clases de la mitad del 92 a la mitad del 93, hasta el 25 de junio del 93, entregué calificaciones y ya dejé de trabajar en el TEC. El 27 nació mi hijo. Y pues entonces ya dejé de trabajar en el TEC, me quedé únicamente en la UAPS. El 23 de abril de 1996 nació mi segundo hijo, a quien nombramos Jorge Mario. Después, pues en 1997, ya 6 años después de haber empezado a trabajar en la universidad, pues me correspondía tomar mi primer año sabático. En el año sabático para los jóvenes, en ese año los profesores realizan actividades académicas fuera de la institución, ya sea estudiar o impartir otros cursos o realizar otras actividades académicas, escribir libros, etcétera, ¿no? Entonces, ese año, pues yo estaba viendo, ¿qué voy a hacer en mi año sabático? Entonces, vino a la UAPS un profesor de la UNAM a dar un curso de matemáticas para profesores, en el que participaron profesores del CICIMAR. Y ahí, pues, platicando con uno de los investigadores del CICIMAR, pues salió la plática el doctorado en ciencias marinas. Y me invitó a que fuera a platicar con los investigadores del área de oceanografía física, ¿sí? Entonces ya fui al CICIMAR, estuve platicando y pues salió a la plática que tenían proyectos acerca de realizar proyectos sobre mareas, ¿sí? Las mareas, pues estudiar cómo se comporta la marea. Entonces es una serie de tiempo. Entonces algo se relacionaba con lo que yo había hecho en la maestría, ¿verdad? Series de tiempo, pues podría analizarlas. Entonces decidí ingresar al doctorado en oceanografía física, pero
El que fue mi director originalmente, después de las prácticas, me dijeron, no, ¿sabes qué? Pues, ¿por qué no trabajas con el doctor Rubén Morales? Él acaba de llegar de Inglaterra, de hacer su doctorado, y pues no tiene estudiantes, mejor trabaja con él, también trabaja mareas. Y entonces, pues sí, dije yo, no hay problema. Y él me sugirió, en vez de trabajar simplemente en las mareas, es estudiar o trabajar un modelo matemático para simular el nivel del mar, decía, hacer un trabajo. Bueno, aquí mis hijos en ese entonces tenían 1 y 4 años, ¿no? Entonces, el doctor Rubén me sugirió trabajar la modelación matemática de ondas de tormenta. Entonces, con un pequeño de 1 año y otro de 4 años, decidí asumir el reto. Y bueno, pues lo pude sacar adelante. Hubo momentos difíciles, ¿verdad? Yo no tenía familia en la ciudad de La Paz con la que pudiera contar para apoyarme en el cuidado de los niños, ¿sí? Principalmente en las fechas cuando ellos estaban de vacaciones, las guarderías estaban de vacaciones, el jardín, entonces no teníamos quien se hiciera cargo de los niños, ¿no? En ocasiones nos íbamos de vacaciones en julio a México y los dejábamos al cuidado de mis padres mientras ellos continuaban de vacaciones y nosotros regresábamos a trabajar. Entonces ellos se quedaban en la Ciudad de México con mis padres y luego ya nos los enviaban por avión a La Paz, ¿verdad? Entonces empecé a trabajar el tema de modelación numérica de ondas de tormenta. Y bueno, cuando estaba a la mitad del doctorado, el doctor Rubén Morales decidió dejar el CICIMAR, que es donde yo ingresé a estudiar el doctorado. Él dejó el CICIMAR a mitades de mi doctorado y se fue a vivir fuera de la ciudad de La Paz. Y entonces tuve que cambiar de director y empecé a trabajar con el que originalmente iba a ser mi director, que es el doctor Oleg Zaytsev, que con él fue con quien concluí el trabajo de doctorado. Entonces, en mi tesis de doctorado, ¿sí? Modelación numérica de ondas de tormenta. ¿En qué consiste la modelación numérica de ondas de tormenta? Como les decía, es un modelo matemático para simular el nivel del mar cuando hay huracanes, cuando hay ciclones tropicales que se acercan. Esto fue una simulación para la Bahía de La Paz y Cabo San Lucas. Les voy a mostrar un poquito de lo que es el trabajo. Aquí pues hice algunas animaciones de los resultados de este trabajo. Aquí ahorita es un video, ahorita lo van a ver. Aquí en esta parte, donde están las flechas rojas, bueno, esas son los vientos. En azul son las corrientes. Vamos a ver cómo van cambiando cuando va acercándose un huracán. En este caso es el huracán Lisa, que tuvo lugar en 1976, en septiembre del 76, a finales de septiembre del 76, y que causó muchos daños aquí en la ciudad de La Paz. En esta parte de abajo, bueno, aquí van a ver cómo va avanzando el huracán, y en la parte de abajo van a ver los cambios en el nivel del mar. Cuando esté en azul es que el nivel del mar bajó, y entre más rojo pues es un incremento en el nivel del mar. Entonces les voy a mostrar. Aquí pueden ir viendo cómo va avanzando el huracán y qué va pasando con los vientos, las corrientes del mar se van cambiando, y aquí vemos el nivel del mar empieza a incrementarse, ¿sí? Cuando el huracán está muy cerca de La Paz, pues el nivel del mar puede alcanzar 2 metros de altura.
Bueno, con este trabajo gané el premio, el segundo lugar en el premio a la mejor tesis de doctorado que otorgó el COSIT en el 2004. Después, pues, he realizado otros trabajos en relación a los ciclones tropicales. Aquí les muestro otro trabajo que he hecho que es sobre la precipitación asociada a ciclones tropicales. Aquí vemos un ciclón, en este caso el ciclón Juliet, el huracán Juliet, aquí ya se pasa a ser huracán, y vemos la precipitación que va dejando en Baja California Sur. Fue un huracán que también dejó muchos daños por la fuerte precipitación. Todas estas animaciones están hechas para varios huracanes. Bueno, con todos estos trabajos, pues he asistido a un gran número de congresos, he hecho varias publicaciones, ¿sí? He hecho trabajos que relacionan la actividad ciclónica con el fenómeno del Niño, con las oscilaciones de caudales del Pacífico, etcétera, ¿no? Entonces, vino esta etapa también de producción académica, aquí en algunos congresos a los que he asistido. También he realizado trabajos sobre el riesgo y vulnerabilidad de las viviendas de Baja California Sur ante el impacto de ciclones tropicales. Estos trabajos los he realizado junto con mi hermana, que ella estudió la licenciatura en diseño de asentamientos humanos, después hizo una maestría en arquitectura del paisaje y un doctorado en el área de política habitacional. Entonces ahí conjuntamos los conocimientos para realizar estos trabajos acerca del riesgo y vulnerabilidad en las viviendas. Desde el 2012 pertenezco a la red temática de CONACYT sobre desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos. Y bueno, entre mi producción más importante, pues está mi participación en el Plan Estatal de Acción ante el Cambio Climático para Baja California Sur. Publiqué un libro, ¿sí? Un libro, Los ciclones tropicales del Pacífico Mexicano, su impacto en Baja California Sur. Estamos en la presentación del libro. Tengo otro libro que se llama Introducción al uso de modelos matemáticos en la biología. Este libro está en prensa, pronto va a salir. Sí. Esto, pues, con mi experiencia dando clases en la carrera de biología marina. ¿Sí? Y luego, pues en el 2011, nombraron a mi compañera y amiga Aurora Rebolledo López como directora de docencia e investigación educativa en la UAPS, y ella me invitó a colaborar con ella en la dirección, haciéndome cargo de la investigación educativa. ¿Sí? Y pues ahí también desarrollamos, aquí estaba el equipo de la dirección de docencia, un gran equipo de amigas, amigos que hemos colaborado en la dirección y hemos hecho pues varios trabajos, en especial de investigación educativa, pues hemos participado también en varios congresos de esta área. Bueno, otra gran experiencia para mí ha sido participar en el programa PASE, el programa de acercamiento de la ciencia a la escuela, y en la Expociencia Subcalifornianas, tratando de transmitir el gusto por las matemáticas a pequeños de primaria y mostrarles que las matemáticas son mucho más que solo números y operaciones. También he entrenado estudiantes para las olimpiadas de la Olimpiada de Biología, y también he participado en la de matemáticas, ¿no? Preparando chicos para la Olimpiada en Matemáticas. En estos 30 años en la UAPS he impartido cursos de estadística y matemáticas a nivel licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, y en diferentes departamentos como agronomía, pesquerías, economía, en sistemas computacionales, y en el departamento de ciencias marinas y costeras, que antes era biología marina, en el cual me encuentro adscrita desde el 2003. Y he dirigido tesis de doctorado y participado en un gran número de comités de tesis en todos los niveles. Bueno, pues las experiencias con mis estudiantes, aparte de las clases, pues también realizamos prácticas de campo, juntando estadística,
físico-química, bioquímica, nos juntábamos todos los profesores para realizar prácticas de campo. Tuvimos varias experiencias con los estudiantes, ¿no? Entonces aquí pueden ver algunas imágenes, aquí se nos atascó el camión, varias aventuras. Aquí a esta chica le picó una mantarraya, a esta las sabanas, bueno, tuvimos varias aventuras en esas prácticas de campo. Y bueno, en 2 ocasiones he tenido la oportunidad de visitar el avión cazahuracanes, ¿sí? Y compartirlo también con estudiantes de la carrera de biología marina. Y bueno, pues eso sería todo, nada más decirles que las matemáticas pues te abren la puerta para incursionar en cualquier otra ciencia. Pues muchas gracias. Doctora Eleonora, muchísimas gracias por su plática. Muy bonita trayectoria y sobre todo muy inspiradora para las niñas y jóvenes que estén interesadas en incursionar, para que no vean que solo es como las matemáticas, es estar haciendo cálculos, sino aplicarlo para hasta ver las trayectorias de huracanes. Y bueno, por mi parte creo que la vamos a volver a tener para que nos presente el libro. Ya vi que está casi a la puerta, entonces creo que la vamos a volver a tener para que nos presente el libro y nos platique. Ahorita tengo 7 preguntas, entonces ahorita vi que alguien levantó la mano, no logré ver quién era. Bueno, ahorita la persona que levantó la mano tiene una pregunta, por favor escríbala en el chat y voy a empezar. La pregunta número 1 dice, ¿qué persona de su familia considera que fue la más influyente en su vida y por qué? Bueno, pues yo creo que mis padres ambos, ¿no? Mi padre, pues, por ser una persona muy estudiosa, influyó mucho en nuestra formación, en acercarnos a los libros, a estudiar. Pero mi madre también, ella siempre quiso que estudiáramos, ¿no? Que ella no tuvo la oportunidad de estudiar más allá, pero ella siempre quiso que mi hermana y yo, al igual que mi hermano, pues nos desarrolláramos, ¿no? No nos quedáramos, que estudiáramos una carrera. Entonces siempre nos impulsó para eso. Entonces yo creo que los dos, tanto mi madre como mi padre, nos impulsaron a ser lo que somos ahora. Y la siguiente pregunta es, ¿qué la motivó a estudiar su carrera en matemáticas? Pues como les decía, siempre me gustaron mucho las matemáticas desde niña, como les comenté, me fueron apasionando, me gustaron mucho los desafíos de lógica y pues así como mencioné, tuve profesores excelentes que me animaron a hacerlo, un profesor de la secundaria, la profesora del segundo de la prepa, fueron quienes pues incrementaron este gusto por las matemáticas y por eso decidí, ¿no? Abandoné mi idea de estudiar química y me fui por las matemáticas, pues también gracias a ellos. Y la siguiente es, ¿cuáles han sido los 3 principales retos que ha enfrentado en su vida? Pues concluir, ¿no? Mis estudios, ¿sí? Como les mencionaba, pues concluir el doctorado, teniendo pues los compromisos de una familia, con mis hijos, pues ese es uno de los retos. Pues también sacar adelante a mis hijos, ¿no? Es otro reto importante, ¿sí? Entonces, pues sacar ya sea la licenciatura, la maestría, el doctorado, son 3 retos importantes, ¿no? Y después pues también sacar adelante la familia. Al mismo tiempo, además. Ahora la que sigue es, ¿qué habilidades considera importantes para desarrollar
en las jóvenes que estén interesadas en el área de las matemáticas? Pues, como les decía, yo creo que en todos los niños, lo primero hay que desarrollar el pensamiento lógico, ¿sí? Las matemáticas son pura lógica, ¿sí? Entonces, lo principal es desarrollar el pensamiento lógico en niños y niñas, ¿sí? Desde que son muy pequeñitos, ¿no? Desde la primaria, desde el jardín de niños, desarrollar un pensamiento lógico. Esto se ha perdido mucho en las escuelas, en las primarias, como les comentaba, el decir, no es importante aprenderse de memoria las tablas, ¿no? Para mí sí es importante y junto con eso, pues como les decía, realizar el cálculo mental, que es el que te permite tener una estructura lógica en el cerebro. Entonces necesitas pues saber las tablas y entenderlas. Claro que lo principal es entenderlo, ¿no? Y entonces desarrollar un pensamiento analítico, ¿sí? Lógico y analítico es lo principal para poder estudiar matemáticas. Y cualquier carrera, ¿no? Y como les decía, pues sabiendo matemáticas, te abres las puertas para cualquier carrera, para incursionar en cualquier cosa, ¿no? ¿Sí? Facilita, ¿no? Muy bien. Y la siguiente pregunta estaba en el chat, es, ¿considera que el interés de las mujeres por las matemáticas ha aumentado? Sí, yo creo que sí. Yo creo que en general por las ciencias se ha incrementado. Les digo, yo cuando ingresé a la carrera, bueno, en mi generación creo que yo era la única mujer cuando entramos. Después pues nos juntaban, como éramos pocos, algunos iban atrasando, etcétera, entonces ya luego nos juntábamos muchos. Pero de mi generación en sí, que además éramos pocos en la carrera en ese entonces, creo que yo era la única mujer en esa generación. Ahora hay bastantes más mujeres que se han interesado por la carrera. Le digo, en mi generación en la UAM, aunque como les decía, de mis compañeras del colegio, 3 estudiamos la licenciatura en matemáticas. Pero sí, en general en las ciencias, ¿no? También lo vemos en biología marina, por ejemplo. Precisamente estamos haciendo un estudio ahorita junto con otra profesora de cómo ha sido el incremento de las mujeres en la carrera, ¿no? Y pues hemos llegado a un punto en que es mayor el número de mujeres que de hombres, ¿no? Cuando empezaron había 1 o 2 mujeres por generación, en 1976 también, ¿no? Entonces, sí, en general se ha incrementado en las ciencias y además hay varios puntos, como les digo, yo estoy trabajando cosas de investigación educativa también, entonces hemos visto también que en general en casi todas las carreras las mujeres desertan menos de la universidad, ¿sí? Aunque pensaríamos que es al contrario, ¿no? Hay menos deserción en las mujeres que en los hombres, ¿no? Salvo algunas carreras como las de computación, que sí hay alta deserción también en general de hombres y mujeres, pero más de las mujeres, pero en general la mujer sí se ha empoderado en las ciencias. Muy interesante el dato que nos acaba de dar. Y ahorita como empezaron a dejar preguntas en el chat, leo estas y regreso a las que nos han mandado. Julia Elena, que nos acompaña ahorita aquí en Zoom, ella tiene 2 preguntas. La primera es, ¿tiene algún teorema o demostración preferido y cuál es? Híjole. Pues los teoremas de Fermat son de mis favoritos. De hecho, cuando estaba estudiando, lo que más me gustaba, bueno, una de las áreas que más me gustaba, aparte de la estadística, pues era la teoría de números. Entonces, uno era el teorema de Fermat, pero bueno, trabajando estadística, pues el teorema central del límite también es de mis favoritos, ¿no? Que es el que nos dice que tomemos una muestra, la media de todas las medias posibles, siempre va a ser la media de la población, ¿sí? Y que la media
de todas las medidas, pues tiene una distribución normal. Son de los teoremas más importantes en estadística, ¿no? Entonces podría también ser uno de mis favoritos. Y también la misma persona nos pregunta, bueno, le pregunta si algún consejo para estimular el amor por las ciencias. Un consejo. Bueno, pues como les decía, pues si empiezan a participar desde pequeños, ¿no? En programas como los que tenemos aquí en el estado, el programa el PASE, de acercamiento a la ciencia a la escuela, ahí los niños van descubriendo, ¿no? Van descubriendo las ciencias en general, van entendiendo en qué consisten, que no, pues que no son cosas ocultas, ¿verdad? Cuando yo les he dado en el PASE en matemáticas, pues hemos visto precisamente diferentes enfoques de las matemáticas. No consiste en hacer siempre operaciones, ¿no? Vimos cuestiones de topología, de teoría de colas, por ejemplo, hay un teorema que nos dice que todos estamos conectados entre 7 personas, ¿no? O sea que nosotros podemos estar conectados con alguien que vive en China, ¿sí? A través de un máximo de 7 personas. Entonces, y eso está demostrado. Entonces, hay muchas cosas que se les pueden ir enseñando a los niños y que les va abriendo, ¿no? Esa idea de que no solo las ciencias, no solo lo que nos enseñan ahí en la escuela, ¿no? Entonces, estos programas me parece que son muy importantes, ¿no? Para despertar ese gusto a los niños por las ciencias. Bueno, y aquí también hay otra persona que pone, ¿cómo fue que se interesó por relacionar aves, fenómenos naturales y matemáticas en el campo? Sí, pues se han ido dando las cosas, ¿no? Como les decía yo, cuando entro a la UAPS, empiezo a trabajar en el área de agronomía, dando estadística, pero después de hacer el doctorado en ciencias marinas, pues yo decidí pedir mi cambio de adscripción al Departamento de Biología Marina, porque además un profesor de Sisimar era el que daba matemáticas ahí en Biología Marina y él pues ya se iba a retirar y me dejó, digamos, el lugar en las clases de matemáticas en biología marina. Y pues había que adentrarse a la biología, ¿no? No solo es igual, o sea, no me gusta más enseñar matemáticas, cálculo, así, ¿no? Entonces, pues había que buscar las aplicaciones, ¿no? Y empecé a ver las aplicaciones, además de que pues los chicos que están haciendo su tesis, pues se acercan a mí para que los asesore, principalmente en estadística, y me empiezo a adentrar también en sus temas, ¿sí? Y entonces empiezo a entender, pues, muchas cosas de la biología, también colaborando con mis compañeros de biología marina para las publicaciones que ellos hacen, pues también tengo que entender, ¿no? Y colaborar con ellos. Y entonces así es como empiezo, ¿no? A adentrarme en los temas de biología, de las matemáticas aplicadas a la biología. Y de todo esto pues surge este libro que está por salir, que son puros problemas reales, ¿sí? Son problemas que pueden resolver los chicos de primer semestre, porque yo a los de licenciatura les doy en primer semestre. Son problemas que los chicos de primer semestre pueden resolver, pero que son problemas reales aplicados, hechos por investigadores, ¿sí? Todos son tomados de artículos y, pues, transformados de tal forma que sean un problema a resolver por un chico de primer semestre, ¿no? En relación a funciones. Y entonces es así como, pues, me meto en problemas de aves, de peces, de tortugas, y de todo, ¿no? Entonces, por eso les decía, bueno, con las matemáticas puedes incursionar en cualquier ciencia. Bueno, aquí con esto nos viene a reforzar lo que dicen que las matemáticas es el lenguaje universal. Bueno, ya estamos viendo que sí, porque se puede trabajar con todo. Muy bien, y también hablando de libros, Azucena Villegas
nos dice que sí, ¿qué libros de matemáticas recomienda o autores recomienda? Me imagino para motivar a los chicos, a los niños, a los jóvenes por su interés en las matemáticas. Bueno, para los jóvenes, pues como les digo, hay muchos libros, así como el que yo les mostré que me motivó mucho cuando era niña, que es el de álgebra recreativa. Hay varios libros, de hecho, de este mismo autor, que es de Perelman, es un libro ruso. Hay varios libros, ¿no?, que traen ejercicios de matemáticas recreativas. Este es de álgebra recreativa, hay uno de aritmética recreativa, ¿sí? Y pues esos, así como para motivar, pueden ser esos, ¿no? Y otros libros, pues que sean de desarrollo de la lógica, ¿sí? De retos. Les digo, a mí me gustan mucho los desafíos lógicos, matemáticos. Entonces, para motivar, pues yo creo que estos libros de matemáticas recreativas pueden ser, ¿no? Y regresando a las últimas preguntas, ¿a qué mujer matemática admira más y por qué? Bueno, pues la primera mujer matemáticas que fue Hipatia, ¿no? Pues fue una mujer que pues pasó por muchas dificultades, ¿no? En ese tiempo no se aceptaba que las mujeres pues fueran científicas, ¿no? Entonces, pues tuvo que pasar por muchos desafíos. Entonces, yo creo que al ser la primera mujer matemática, es una de las que yo más admiro. Y después viene la última, usted ya mencionó un poco de esto, pero igual a ver si existe alguna información que podamos fortalecer. Dice, ¿a qué programas, mentorías o asesorías podemos acceder si nos gustan las matemáticas, o la UAPS tendrá algún club de matemáticas donde podamos como fortalecer este interés? Pues no, en la UAPS no hay en sí un club, pero yo creo que las Olimpiadas de Ciencias son pues una forma, ¿no?, de participar y fomentar el gusto, y que además, pues como les decía, yo he participado entrenando a los chicos para la Olimpiada de Biología en la parte de estadística, y en matemáticas también. Alguna vez participé también enseñándoles lo que son combinaciones, permutaciones, ¿sí? Y pues yo creo que participar en las Olimpiadas es una forma, porque desafortunadamente no hay un club en sí de ciencias en la universidad. Pero pues también están estos programas, bueno, para los más pequeños, pues como ya les decíamos, el PASE, el programa de acercamiento de la ciencia a la escuela, que pues ha sido muy importante aquí en Baja California Sur para motivar a los niños a acercarse a las ciencias. Y pues participar también está la Expociencia, ¿no? La Expociencia Subcaliforniana, que pues también ese es el objetivo, ¿no? Entonces se pueden acercar. Cuando sea la Expociencia se pueden acercar y pues ahí hay profesores siempre, porque siempre un profesor es tutor de un niño que presenta su proyecto en la Expociencia. Entonces, pues se pueden acercar también a ellos para pedir asesorías, ¿no?, consejos que les sirvan para desarrollar, ¿no? Bueno, y de preguntas son todos, pero ahora voy a pasar a leerle las felicitaciones. Gabriela Roldán la pasa a felicitar. También Julia Elena, que muchas gracias por la ponencia y saludos. Gracias, y por último tenemos a Azucena Villegas, también la manda a felicitar y a saludar. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, Paola Romero también está aquí, una carita feliz y muchas felicidades. Gracias, Paola. Y bueno, de preguntas ya no hay, y felicitaciones, salvo que se me haya saltado alguna, reviso rápido. No
Ya está. Por mi parte, también agradezco su tiempo y ya estoy emocionada, ya quiero ver el libro. También Jorge Javier pone... Mi hermano, saludos. Muy bien. Así que aquí, COSIT, vamos a estar ansiosos y con las puertas abiertas para recibir el libro. Y bueno, y ahora Leo, le paso a Leo porque le tenemos su reconocimiento. Leo, no, perdón, me toca a mí. Bueno, por parte del gobierno de Baja California Sur y la Secretaría de Educación Pública a través del Consejo Subcaliforniano de Ciencia y Tecnología, COSIT, de la doctora Sara Díaz, otorgamos el siguiente reconocimiento a la doctora Eleonora Romero Vadillo por su plática dentro del proyecto Mujeres a la Ciencia, como parte de las pláticas científicas que se llevó a cabo el día 14 de abril del 2021. Y nuevamente agradece la doctora Sara Díaz, la directora general del Consejo Subcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Doctora Eleonora, muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación. Leo. Muchas gracias. Y agradecemos nuevamente, pues primero a nuestra ponente y a todo el público. También les recordamos que estas pláticas se van a estar llevando a cabo todos los miércoles a la 1 de la tarde. En la página del COSIT vamos a estar anunciando a nuestra próxima ponente y ya saben, cualquier inquietud de matemáticas o dudas o colaboraciones, tienen en la web a la doctora Eleonora. Y sin más, esto es todo. Muchísimas gracias. Que tengan buen día. Muchas gracias. Buen día a todos.